Bien, en esta situación que tenemos planteada acá, se nos muestra una gráfica de la variación del campo magnético en función del tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno observa el eje vertical, tiene campo magnético expresado en Tesla, y en el eje horizontal, el tiempo en milisegundos. Acá también el campo magnético se puede trabajar en militesla. Ya sabemos que el prefijo mili es por 10 a la menos 3. Entonces tenemos una espira cuadrada en este caso, por la cual es atravesada por un campo magnético que varía según lo indica la gráfica y es saliente de la misma, ¿no? Sucede que podemos, por ejemplo, determinar y construir la gráfica de la FEM inducida en función del tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos dos intervalos de tiempo de 0 a 5 y de 10 a 15 milisegundos, que el flujo de campo magnético varía, por lo cual si el flujo de campo magnético varía, va a existir una FEM inducida, una corriente inducida y también un campo magnético inducido. Entonces, nosotros podemos plantearnos el objetivo de decir, vamos a construir la gráfica de FEM, fuerza electromotriz, en función del tiempo. Entonces, vamos a poner las variables FEM, la unidad de FEM es voltio, en función del tiempo en milisegundos. O sea que 5 por 10 a la menos 3, 10 por 10 a la menos 3 y 15 por 10 a la menos 3. Estos intervalos de tiempo acá son siempre los mismos. Lo que tenemos que ver es cómo queda la curva correspondiente, la recta que nos dan para la FEM, que en estos casos son FEM constantes, porque se observa que estas rectas tienen una única pendiente. Entonces, nosotros podemos plantear así, sabemos que la FEM, o fuerza electromotriz, se calcula como el cociente de la variación de flujo de campo magnético con respecto al tiempo, con el signo opuesto a dicho cociente, ¿no? El signo de menos va relacionado, vinculado con la ley de Lenz, por eso se llama Faraday-Lenz, como consecuencia de que el campo magnético o el flujo de campo magnético inducido se opone al flujo de campo magnético externo. Vamos a llamarlo así, campo magnético externo es el campo magnético que uno desde fuera aumenta o disminuye dentro de la espira. Pero en la espira se induce una corriente como consecuencia de dicha variación, de dicho flujo, y como consecuencia de la FEM inducida. Entonces, acá tenemos variación de flujo de campo magnético. El flujo magnético se lo determina como el producto del campo magnético por la superficie, por el área, por el coseno del ángulo. En estos casos, si consideramos un vector área saliente como positivo,
y el campo magnético en su variación también es saliente. Quedan dos vectores lineales con igual sentido hacia afuera de la página, por lo tanto el ángulo es 0 y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el flujo de campo magnético nos va a quedar para determinar como el producto del campo magnético por el área. Entonces, nosotros, si observamos acá, tenemos, podemos plantear así, podemos plantear punto, punto A, punto de análisis B, punto de análisis C y punto de análisis D. Sencillamente para una identificación nuestra de que dónde es que estamos trabajando y calculando. Entonces, determinamos así. El flujo magnético en A es el producto del campo magnético existente en el punto A por el área, que el área es constante, porque la superficie no se modifica en su estructura, y el área queda arista al cuadrado o lado por lado. Como está expresado en centímetros, tenemos que hacer la equivalencia a metros y quedaría 0,06 metros. Por lo tanto, 0,6 al cuadrado nos da 3,6 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. 3,6 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces, podemos ahora sustituir los valores. Nos va a quedar que el flujo de campo magnético en el punto de análisis A es el módulo de dicho campo. Cuando se observa en la gráfica es 4,0 por 10 a la menos 3 Tesla por la superficie o el área de la misma, 3,6 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y esto da como resultado 14,6 por 10 a la menos 6 Weber. Entonces nos queda que el flujo en A es igual a 14,4 por 10 a la menos 6 Weber. Tesla metro cuadrado es el equivalente de la expresión de Weber, que es la unidad de flujo magnético. Podemos ahora calcular el flujo magnético en el punto B. Ya sabemos nosotros que el flujo, por definición, se va a determinar como el producto del campo por el área. Los valores van a depender del punto de análisis que se esté trabajando. Entonces, el flujo en B va a ser el campo magnético en B por el área de la espira. Entonces, acá nosotros planteamos 12,0 por 10 a la menos 3 Tesla por 3,6 por 10 a la menos 3 metro cuadrado. Entonces el flujo magnético en el punto B nos da como resultado 12 exponente a la menos 3 por 3,6 exponente a la menos 3
nos da 43,2 por 10 a la menos 6 Weber. 43,2 por 10 a la menos 6 Weber. Entonces podemos ir enmarcando acá los resultados: flujo magnético en A, flujo magnético en B. Ahora pasamos al otro punto de análisis, que es C, por lo cual flujo magnético en C va a ser el producto de el campo magnético en C por el área, como ya lo habíamos descrito y como se define. ¿Qué sucede? Que cuando se hace la proyección acá, el campo magnético es el mismo, 12,0 por 10 a la menos 3 Tesla, y el área es la misma. Entonces, en B y en C, los valores son los mismos y el resultado del flujo es el mismo, por lo cual queda 43,2 por 10 a la menos 6 Weber. También el flujo queda con el mismo valor. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar el flujo magnético en el punto D. El flujo de campo magnético en el punto D lo vamos a plantear acá. Flujo magnético en el punto B de magnético, ¿no? En el punto D es igual a el campo magnético en D, que es el punto de estudio por la superficie. Pero ¿qué sucede cuando observamos D y hacemos la proyección sobre el eje vertical? El campo magnético es cero o nulo. Por lo tanto, va a dar 0,0 Weber. Si evidentemente el número es 0, 0 por un número va 0. Entonces ahora, avanzando un poquito más, se puede determinar el cálculo ya un poco más final. Podemos decir, bueno, la fuerza electromotriz o voltaje en el tramo AB, en el tramo AB, es igual a el opuesto del flujo final, o sea, el flujo en B, que lo tenemos calculado acá, ¿no? El flujo en B está acá, por lo cual da 43,2 por 10 a la menos 6 Weber, menos el flujo en A. El flujo en A está determinado acá, lo cual nos da 14,4 por 10 a la menos 6 Weber, sobre el intervalo de tiempo en el cual sucede esa variación de flujo de campo magnético en el interior de la espira. El tiempo final, si es un delta t, como está acá, tiempo final menos tiempo inicial, por lo cual queda 5,0 por 10 a la menos 3 segundos, menos 0,0 segundos, porque el tiempo inicial acá en A, cuando proyecto vertical hacia abajo, es 0, y en B, cuando proyecto vertical hacia abajo, 5,0. Entonces, la FEM, la fuerza electromotriz inducida en el tramo AB, es de, tenemos que ahora hacer 43,2 por 10 a la menos 6 menos 14,4 exponente a la menos 6.
y el numerador dividirlo entre 5 exponente a la menos 3, lo cual da 5,76 por 10 a la menos 3. 5,76, que esto se puede redondear a 5,8 por 10 a la menos 3 voltios. Ahora bien, ¿qué sucede? Que este número, el cociente dio positivo, y más por menos es menos. Entonces la FEM es negativa en este caso. Aclaramos un poquito más acá. La FEM en el tramo B da menos 5,8 por 10 a la menos 3 Weber. El positivo y el negativo indica el sentido, permite indicar el sentido de la corriente inducida. En este caso, por ejemplo, si el flujo magnético aumenta, la intensidad tiene que ser la FEM, la fuerza electromotriz, que induce una intensidad de corriente, que induce un campo magnético, va a tener que ser, atender a disminuir para, ante el cambio de campo magnético, para que no suceda el mismo, por naturaleza se genera el sentido opuesto, o sea que si el campo saliente, el campo externo, y está aumentando, el campo inducido va a ser entrante, porque va a tender a disminuirlo, o sea que el campo inducido es entrante. Para que el campo inducido sea entrante, la corriente tiene que ser, en este caso, horaria, porque si la corriente es horaria y el campo magnético inducido es entrante, aplicando la regla de la mano derecha, podemos colocar este valor del campo AB acá. Entonces, en este tramo acá, que va de 0 a 5 milisegundos, tenemos una FEM, en este caso negativa, en cuanto a lo que condiciona el sentido de la misma y de la corriente eléctrica. Si la corriente eléctrica altera el sentido y es opuesto, la FEM va a dar positivo. Entonces acá tenemos este valor. Ya tenemos el intervalo de tiempo, que es 5,0 milisegundos, que es el mismo de acá. Ahora, para el segundo tramo BC, que está acá, tramo BC, ¿qué sucede en el tramo BC? Sucede que el flujo en B y el flujo en C tienen el mismo valor. Entonces, cuando nosotros planteamos que la FEM inducida es la variación de flujo o la razón de cambio de la misma, con su opuesto, va a dar flujo final, flujo inicial, flujo en B, flujo en C menos flujo en B, un número menos el mismo número va a dar 0, por lo tanto la FEM inducida es 0. Así que se va a tener que la FEM en el tramo BC es igual a 0,0 voltios. Y si observamos acá en la gráfica, se tiene una meseta, por lo cual no hay una variación de campo magnético. El campo magnético es uniforme o constante dentro de la espira. Y si el campo magnético es uniforme o constante, por lo cual evidentemente no varía, no va a existir FEM inducida, ni corriente inducida, ni campo magnético inducido. Por lo tanto da 0,0 voltios. Y ahora pasamos al tramo CD. Entonces, el flujo la FEM en el tramo CD, va a quedar el opuesto de el flujo magnético
final, que es en D, menos el flujo magnético inicial, que es en C, sobre el tiempo final, menos el tiempo inicial, siempre concentrados y enfocados en el trayecto, en el intervalo de análisis que es para nosotros CD. Nosotros primero analizamos AB, BC y CD de forma independiente uno de los otros, porque suceden en tiempos diferentes. Entonces ahora sustituimos los valores y nos queda que la FEM en CD, en el tramo CD, es el opuesto de flujo final es 0 Weber, flujo inicial es el que hay en C, porque el punto final es el D y el punto inicial es el C. O sea que nos da 12,0 por 10 a la menos 3. Es el flujo final que está calculado acá. El flujo en C existe acá. Flujo final en C 43,2 por 10 a la menos 6 Weber sobre el tiempo final que lo tenemos acá, 15,0 milisegundos y 10,0 milisegundos. Nos va a dar la resta, la diferencia, 5,0 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces de acá, haciendo el cociente, tenemos evidentemente 0 menos 43,2 exponente a la menos 6 va a dar negativo, dividido 5 exponente a la menos 3, que también va a dar negativo, porque al tener más por menos, o menos por más, da menos, y después, como tenemos el menos afuera, menos por menos va a dar más. Así que la FEM en el tramo CD es igual a 8,6 por 10 a la menos 3. 8,6 por 10 a la menos 3 voltios. Entonces este es el valor de la FEM en el tramo CD. Positivo, ¿no? Entonces, ¿por qué positivo? Porque se invierte el sentido de la intensidad de corriente de la FEM, de la intensidad de corriente y del flujo de campo magnético, porque acá se observa en el tramo CD que disminuye el flujo. En el tramo B aumenta, dio negativo como indicador del sentido de la intensidad, y en el tramo CD disminuye, tiene un sentido opuesto, evidentemente tiene que dar positivo. Acá tenemos 8,6 por 10 a la menos 3. Entonces, veo acá que acá es voltio, a la menos 3 voltios. Ahora nos queda este valor de acá, porque esto es FEM, ¿no? Nos queda 8,6 por 10 a la menos 3 voltios. ¿Y eso qué sucede? Que es constante, por lo tanto, y positiva. Tenemos el 0 correspondiente en la intersección de los ejes. Este valor podemos colocar acá, que es el valor de 5,8 por 10 a la menos 3. A la menos 3. La FEM en voltios ya está indicado. Y ya sabemos que este valor negativo está por debajo del eje, debajo del 0 con respecto al horizontal. Y este otro 8,3 por 10 a la menos 3. Por lo cual, esta otra podemos trazar también. Y ya sabemos que es 0. La FEM en este tramo es 0, porque no hay variación de flujo de campo magnético. Y después tenemos en el otro tramo, una FEM
que tiene un valor de, lo colocamos acá, para indicarlo ponemos esta referencia de 8,6 por 10 a la menos 3 voltios. 8,6 por 10 a la menos 3 voltios. Entonces, ahí queda terminado y cumplido el objetivo. ¿Qué sucede? Que entonces en el primer tramo se tiene una intensidad de corriente en un sentido, tal cual está condicionada la situación, se le atribuye como negativo. Después, como en el tramo BC no hay variación de flujo o el campo magnético es constante, la FEM, la corriente y el campo inducido es cero. Y en el tramo 3, como disminuye el flujo de campo magnético, la corriente es opuesta y según los criterios adoptados es positiva. Y por lo cual, si el campo magnético externo es en el interior de la espira es saliente y está disminuyendo, la intensidad de corriente, va a ser en este otro sentido. Y según la regla de la mano derecha, entonces, para este tramo, para el tramo CD, donde el flujo saliente disminuye, el campo inducido es saliente, de manera tal que se opone a dicha disminución. En el caso que es entrante, como el campo es saliente y aumenta, el campo inducido es entrante, tendiendo a disminuirlo. En el caso CD, el campo magnético es saliente y disminuye, está indicado acá, en el tercer tramo. Entonces, como el campo es saliente y disminuye, el campo inducido es saliente, tendiendo a que no se produzca tal disminución. Bien. Si nosotros queremos calcular, por ejemplo, la intensidad de corriente en el tramo BC, voy a poner por acá. Nosotros sabemos que por la ley de Ohm, Fm es igual a intensidad por resistencia, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que intensidad queda Fm o voltaje sobre resistencia. Pero en ese tramo la Fm es cero, entonces la intensidad es igual a 0 amperes. Estamos hablando del tramo BC, ¿no? Lo planteo como análisis nomás. O sea que ahí se induce una intensidad de corriente en el tramo AB como consecuencia de la variación del flujo de campo magnético. Después la intensidad de corriente es cero en BC y después la intensidad de corriente tiene sentido opuesto en CD. ¿Por qué? Porque disminuye el flujo de campo magnético. Bien, vamos hasta acá por este ejercicio y pasamos al otro.